Como sabéis, este es el segundo libro de Enrique, pero es su primera novela. La literatura española, y digo, voy a especificar española porque no, hispana, parece que un autor, hasta que no publica su primera novela, no es un autor de verdad. Digo esto porque en otros países hispanohablantes, por ejemplo Argentina o México, no ocurre esto. No, un autor, por ejemplo Borges, nunca escribió una novela y nadie duda que estamos hablando de un referente de la literatura hispanoamericana. Sin embargo, en España hay que publicar una novela. Por tanto, te doy la bienvenida al club de los autores de verdad, según el punto de vista español. Yo creo que ya conocéis su primer libro, que era Imposible es empezar a comer por la segunda cucharada, si no me equivoco. Un libro magnífico de cuentos. Bueno, ahí ya se veía un poco lo que vais a encontrar aquí en cuanto a su prosa y en cuanto a su estilo también, porque había pinceladas de ciencia ficción. Este es un libro de ciencia ficción, pero es para todos los públicos. Yo, por ejemplo, durante 4 años fui presidente de la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Durante ese tiempo me leí todo lo que cayó en mis manos de autores españoles de temática fantástica, y si entonces me hubiera caído este libro que tenemos aquí esta tarde que estamos presentando, pues hubiera abierto mucho la boca, hubiera abierto mucho los ojos, sobre todo viniendo de un autor que no es del fandom. El fandom es el círculo habitual de aficionados de la ciencia ficción, que nos reunimos todos los años en convenciones, que frecuentamos las tertulias literarias, y que es un poco endogámico. Para mí, como aficionado a la ciencia ficción, que alguien que no es del fandom escriba un libro tan magnífico y también documentado, sobre todo también documentado, es un soplo de aire fresco. Pero no es una novela de ciencia ficción solamente. Estamos hablando también de un thriller que puede ser disfrutado por cualquier lector instruido. Vamos a ver, no es una novela fácil, es una novela que tiene su complicación. Pero es una novela que yo creo que cualquier lector con unas mismas lecturas, ¿vale?, va a disfrutar de esta novela. Yo no me quiero enrollar más, yo quiero, aquí podría yo estar hablando de ciencia ficción hasta aburrirme, pero por mi experiencia, ya son 14 años como editor, a la gente a los que sentáis ahí, muchos venís, porque sois familiares, sois amigos, y no queréis aquí oír un rollo, lo que queréis es que vuestro amigo, que para él, además este va a ser un día que va a recordar el resto de su vida, eso también quiero que lo tengáis claro, que él va a acordarse siempre de la presentación de su primera novela en Madrid, que es su lugar de origen, con sus amigos, con su familia, con su esposa. Y esto no lo vas a olvidar. Harás muchas presentaciones, porque yo sé que vas a hacer muchas presentaciones. Ojalá. Pero esta no la vas a olvidar nunca. Ojalá, seguro. También os animo, por tanto, a que forméis parte de los recuerdos de Enrique en el futuro, y que si tenéis alguna pregunta, que levantéis la mano y que la hagáis. Porque a los autores, y me incluyo porque yo también soy autor, nos encanta ver cómo participáis, cómo hacéis de nuestra obra algo también vuestro. Y lo vamos a hacer un poco en formato de entrevista. Yo voy a hacer una pregunta a Enrique y vais a conocer mejor la novela, pero no solo la novela, sino el proceso de escritura que sigue Enrique, y vais a conocer, por tanto, más a Enrique. Que yo sé que pensáis que lo conocéis, pero cuando leáis la novela os vais a dar cuenta de que no solamente es ese amigo, ese familiar, no, estamos hablando de un escritor que yo creo que vas a dar mucho que hablar en los próximos años. Para bien, va a dar que hablar para bien. Así que lo primero que yo te quiero preguntar es, por favor, cuéntame, ¿cómo empezaste tú a escribir? ¿Siempre empezaste, o sea, lo primero que escribiste, ciencia ficción o era otra cosa lo que escribías? Mucha gente me dice, no, yo empecé con los poemas. No es mi caso. No es tu caso, ¿no? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos por venir. Yo sé que es complicado por temas familiares, de trabajo y todo. Y bueno, estoy muy contento de que hayáis venido todos, ¿no? Estoy viendo por aquí a mi amigo Luis Morales, que el día que me casé, en la puerta, ya cuando iba a enfilar el pasillo, me dijo, disfruta de este momento porque toda esta gente solo va a estar este día y el día que te mueras. Entonces, yo eso se lo dije a mi madre y me dijo, cállate, tú tira para adelante. Vale. Entonces, bueno, hay un día intermedio que es este, ¿no?, que no están todos, pero están muchos. Y bueno, y os doy las gracias por estar aquí, ¿no?
Y en cuanto a tu pregunta, no escribo poesía, no, eso me viene grande, es demasiado. Y bueno, yo empecé, siempre me ha gustado escribir, empecé en el año 2010 o así, empecé con una novela histórica, sin pretensiones, empecé a escribir una historia sobre un íbero, un indiqueta que conoce a un persa de niños y se van con Alejandro Magno a estudiar con Aristóteles, pero bueno, pues por cosas de trabajo se quedó a medias esa novela, la tengo ahí parada y me quedé con el gusanillo ese, ¿no? Luego pues seguí escribiendo relatos, esa la tengo aparcada, como digo, porque bueno, requiere mucha investigación y mucho tiempo. Aunque aparece aquí. Aparece, sí, de esa novela, de esos personajes, hay un breve relato que se integra dentro de la novela, porque son personajes a los que les tengo cariño por ser la primera novela que intenté escribir, y dije, no se pueden quedar escondidos tanto tiempo, y bueno, los metí en esta para que tengan algo de desahogo, ¿no? Y bueno, como digo, después de aquello seguí escribiendo relatos, pero nada tan grande como una novela, ¿no? En el año 2012 escribo esos siete relatos de fantasía y ciencia ficción que acaban siendo autopublicados en un portal de estos que hay, pues como Amazon, Bubok, etcétera. Y bueno, lo puse a la venta, lo difundí exclusivamente entre mis amigos y conocidos, y tuvo aceptación, tuve buenas críticas, y entonces esto me animó para seguir escribiendo, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de la ciencia ficción, es porque al final la cabra tira al monte, ¿no? Y es lo que más leo, lo que más voy al cine, al final es lo que más investigo, la ciencia en general, y en particular sobre este tema, que ahora seguiremos hablando, ¿no? Pues en esa época estaba leyendo muchos ensayos y artículos sobre estos temas, entonces pues, pero bueno, eso ahora lo contaremos, ¿no? Claro. Una novela de estas características, yo conozco autores que me dicen, bueno, yo la novela tuve una idea, me puse a escribirla y en 2 meses la tenía preparada. Con este tipo de novela es imposible. Esta novela yo creo que tiene un proceso detrás que es muy difícil que alguien que no escribe lo entienda. Solamente la documentación yo creo que te habrá llevado meses, y el proceso de escritura, de reescritura, de borrar, de tachar. Cuéntame un poquito cómo ha sido el proceso para escribir esta novela. A ver, la novela es un thriller científico, y dentro del thriller científico podríamos decir que es de ciencia ficción, y la ciencia ficción tiene varios subgéneros, ¿no? A mí el que más me gusta, y tanto para escribir como para leer, es el de la ciencia ficción dura, que se caracteriza por estar muy bien documentada. Entonces, alguien puede decir, voy a escribir un libro de ciencia ficción y me voy a inventar aquí todo, ¿no? Y se puede pensar que es fácil, ¿no? Inventarte, bueno, pues me invento aquí algo, y como es algo que no existe, pues ya es ciencia ficción. Yo quería documentarme mucho, y bueno, la novela tardé en escribirla 2 años. En esos 2 años hay mucha reescritura, al margen de la corrección, que luego hablaremos de eso. Y además, durante un proceso así, tú crees que una cosa a lo mejor es de una manera, pero luego lees otro artículo y ya está anticuado lo que tú creías, y tienes que rehacer algún capítulo, porque además en un periodo tan largo de tiempo pues hay cosas que se quedan obsoletas, ¿no? Entonces sí, desde luego es un proceso muy largo, al que luego hay que sumar la espera de cuando te pones en contacto con las editoriales, te contestan, y luego ya la corrección, ponle 1 año más, ¿no? Entonces sí es un proceso largo, sí. Supongo que harían muchos esquemas, muchos diagramas, porque claro, la coherencia interna de una novela es fundamental, y yo lo veo muchas veces en autores que están empezando a escribir, que tienen muy buena idea, que la novela se podría sostener bien, pero no hacen algo tan sencillo como un esquema de cómo van a ir las cosas, qué va a pasar en cada capítulo, cómo van a ir las tramas mezclándose. Yo creo que, aunque no seáis lectores, pero yo creo que muchos seguiréis series de televisión y veis como cuando hay varias tramas, pues hay que saber engarzarlas, porque si no, al final el lector o el televidente se da cuenta. En tu novela no pasa eso, porque en tu novela, por eso te decía que se nota que hay trabajo detrás, porque todo queda cerrado y más que cerrado. Y eso no solamente es de proceso de corrección, eso es de proceso de escritura tuyo,
porque si no, no hay corrector que pueda arreglar ciertos desaguisados. Eso te lo puedo asegurar. ¿Cómo ha sido la experiencia de editar? Cuéntame cuál es la impresión ahora mismo que tienes de... ¿Estás contento con el libro? También te digo, ahora vendrá la parte dura. La parte dura, bueno, los que son nuestros amigos, cuando escribimos, siempre nos van a decir, me ha gustado tu libro. Pero claro, el momento en que cae el libro en críticos, los críticos son terribles. ¿Tú estás preparado para esas personas que viven allí en sus agujeros y que leen y dicen, se ha equivocado en una fecha? ¿Qué puede pasar? Sí. Sí, bueno, hay errores que pueden ser de edición, erratas, que bueno, eso son errores quizá menores, ¿no? Luego hay errores de coherencia de la novela, que para eso está la corrección editorial, que de eso luego hablaremos. Y en cuanto a la decisión de enviarlo a editoriales, bueno, ahí al final de la novela hay un apartado de agradecimientos que explica un poco cómo es la concepción y cómo llegué a publicarla y por qué. Pero sí quería someterme al juicio profesional, porque es lo que dices, ¿no? Al final los amigos, algunos dicen, joder, ¿cómo puedes haber escrito algo, no? Directamente. Eso quizá no dice mucho de la imagen que doy a los demás, pero se quedan muchos sorprendidos, ¿no? Pero yo sí quería tener una crítica, ¿no? Y una valoración profesional, y tuve, aparte de varias negativas de editoriales porque no encajaba en su línea editorial o por las excusas que quieran darte, tuve varias ofertas para publicar, y elegí Esdrújula porque me hicieron algo que no hicieron las otras, y es que me enviaron un informe con los puntos a favor y puntos en contra de la novela, que había que pulir y que había que darle otra vuelta, ¿no? Y entonces dije, pues me van a ayudar, voy a aprender y esto va a ser bueno para las dos partes, ¿no? Porque algunas me decían, nos encanta, lo publicamos. Bueno, tampoco tengo yo tanta experiencia como para que esto sea un bestseller mañana, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la idea, ¿no? Yo te quiero dar las gracias porque yo sé que tenías otras novias y yo era una novela que quería a toda costa, y que nos eligieras, la verdad que para mí es muy importante. Y ya te lo he dicho antes, que yo mis autores quiero que sean mis autores, y que hasta que des el salto a Random House Montador y Guaplaneta, que siga siendo Enrique Miralles, autor de Esdrújula. Y para eso voy a luchar. Bueno, vamos a centrarnos en la novela. La novela, aunque en la contraportada dice que los dos protagonistas principales son Isabel Tarancón y Samuel Logan, realmente os vais a encontrar, bueno, por supuesto, es Ben Lund, yo creo que es un personaje central, ya lo descubriréis conforme vayáis avanzando en la lectura. Los miembros de la sociedad de Coherente, que ahora mismo suena chino, pero ahora vamos a explicar un poquito qué es la sociedad de Coherente, porque digamos que es el eje de la novela. Bueno, los tres miembros que son Lefebvre, de la Cierva y Baum, son también muy importantes, tienen cada uno su función. Háblanos un poco de los personajes. ¿Por qué? Tarancón, por ejemplo... Bueno, háblanos lo que tú quieras contarnos, no voy a... Bien, cuando no sé si será porque soy un actor novel o porque todavía tengo ciertas carencias, pero lo que más me cuesta probablemente sea los personajes femeninos, ¿no? Porque al final el sexo contrario, pues a lo mejor te cuesta más ponerte en esa situación. Puede que la novela carezca un poco de aunque hay 2 o 3 personajes bastante interesantes como Elka e Isabel, pero sí es cierto que es una novela coral con varios personajes con bastante importancia. Sven Lund, el danés, es el pivote de toda la novela, pero ¿cuál es la pregunta, perdón? En realidad creo que no te he hecho ninguna pregunta, acaso del plan de que me ponga a hablar. Los personajes. Bueno, es que realmente no hemos hablado todavía de qué va la novela. Yo creo que la novela se resume a la perfección con esta frase, que además esta frase no la dices tú, no fue cosa nuestra, que ¿revelarías el descubrimiento científico más importante de la historia si supieras que pone en peligro el universo? Yo veo cierta relación con lo que pasó con el descubrimiento de la energía atómica,
Si todos esos teóricos de la energía atómica hubieran sabido que en 1945 se iban a lanzar 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas, por ejemplo, Einstein habría firmado aquel famoso o Niels Bohr, o ¿qué habría pasado? ¿Se habrían atrevido? Veo cierto paralelismo entre aquello, claro, la teoría, la energía atómica era la panacea realmente. El problema es que los humanos la hemos utilizado para, primero para acabar una guerra. Yo ahí no quiero entrar en si fue ilícito o no fue ilícito la utilización de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, pero después de eso ha habido una proliferación de armas nucleares que no se corresponde con una proliferación de energía atómica con fines pacíficos. Si los teóricos de la energía atómica hubieran sabido eso, yo no sé si se habrían atrevido a ir más allá con sus investigaciones. Y veo un poco de paralelismo, y ahora ya sí, por fin, entramos en el meollo de la novela, veo un poco de paralelismo con lo que tú cuentas en esta novela. Sí, de hecho esa cita está recogida en la novela, cuando Einstein le escribe al presidente de Estados Unidos, que no era el que tienen ahora, pero bueno, se lo tomó al pie de la letra, ¿no? Einstein le dijo que había que tener en cuenta la energía atómica porque los enemigos podían bombardear puertos y ciudades con esta arma, y Estados Unidos lo que hizo fue desarrollarla en el proyecto Manhattan, ¿no? La idea de la novela nace pues en un relato que empiezo a escribir, no sé si en un avión o en mi casa, no me acuerdo, sobre Einstein, ¿no? Einstein está un poco aburrido en un congreso, está escribiendo, garabateando en su libreta, y a partir de ahí empiezo a investigar, empiezo a leer para poner algo en ese relato, y empiezo a descubrir pues la lucha que hubo a principios de siglo entre 2 corrientes por el tema de la interpretación de Copenhague a raíz de la mecánica cuántica, ¿no? Había una facción de científicos que decía que lo que pasa en el mundo real, el mundo macroscópico, tiene que ser similar a lo que pasa en el mundo subatómico, ¿no? Y que las ecuaciones de Newton tenían que ser aplicables, y si no esas, parecidas. Es la corriente determinista de la ciencia, ¿no? Y luego había otra corriente que es la que al final ganó, es la que al final prevaleció con ese principio, con esa interpretación de Copenhague, y es que en el mundo subatómico pasa todo y no pasa nada a la vez, ¿no? O sea, las cosas son y no son, aunque es totalmente antiintuitivo, y no podemos imaginarnos cómo puede ser esto. Hay un experimento muy famoso que es el de la doble rendija, a partir del cual se confirmó que un átomo se desdobla para pasar por esa rendija, se desdobla, y aquí empieza la interpretación de los mundos paralelos, la superposición de estados cuánticos, etcétera, etcétera, ¿no? Así contado dices, uff, cuidado, ¿no? Pero bueno, he hecho un esfuerzo por intentar explicarlo de la manera más didáctica posible y no demasiado científica, porque tampoco lo soy. Entonces, bueno, esa es un poquito la génesis del... Ya que lo has mencionado, ya sí podemos decir, es lo único que vamos a decir para no entrar en el secreto que esconde este libro, que esto va de mundos paralelos, ¿vale? La sociedad de Coherente, si vamos a hablar de ella, es una sociedad que se crea para evitar el peligro, y hasta ahí podemos leer. Yo por lo menos hasta ahí puedo leer. Tú eres el autor, ya si quieres añadir algo más, yo no me atrevo. Este personaje central, que es Svend Lund, el danés, es un doctor que hace un descubrimiento muy importante. Descubre, bueno, ya lo veréis, descubre algo que puede traer consigo pues algo parecido a lo que pasa con Einstein, pero mucho peor, ¿no? Puede poner en peligro la existencia del universo, ¿no? Entonces hay una serie de científicos liderados por un personaje tanto oscuro que crea una sociedad para evitar que esto salga a la luz, ¿no? Y bueno, hay una cierta dicotomía. Los personajes tienen una lucha interior porque los personajes son científicos y su naturaleza es revelar lo que han descubierto, pero por otro lado dicen, es que si lo hacemos
la liamos parda, ¿no? Y bueno, pues de eso va un poco la novela. Tú ya has mencionado que la ciencia ficción dura se diferencia de otros tipos de ciencia ficción, como la space opera. Las space opera son naves espaciales. Yo tenía con mi mujer, me decía, es que yo no me gusta la ciencia ficción porque yo no me gustan las naves espaciales ni los marcianos. Y yo decía, no, la ciencia ficción es... le dije, ¿tú has visto Contact, por ejemplo? Sí, la he visto. Y salen marcianos, pero bueno, esa sí me gustó. Y dije, ya bueno, pero no es como la Guerra de la Galaxia o Star Trek, no son naves espaciales que no sabes cómo se están moviendo por ahí. O sea, en Contact está todo bien explicado, es ciencia ficción dura. Vale, a lo que iba con esto es, tú has creado un universo, un mundo coherente con las leyes científicas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que nos estás contando? Porque es lo que yo, cuando estaba leyendo la novela, yo puedo entender mucho de ciencia ficción, pero de ciencia entiendo menos. Entonces, claro, empecé a buscar en internet, porque claro, yo de mundos paralelos, de tal, poquito a poquito. Y me di cuenta de que lo que me estabas hablando en la novela existe, o sea, existen esos... Muchas de las cosas de las que habla existen. Entonces me acojoné. Cuando terminé la novela dije, joder, es que lo mismo aquí... Sí, claro, depende cómo te aproximes a esto de los mundos paralelos, ¿no? Porque suena a peli de serie B medio chunga, pero y si buscas en internet lo que te va a salir probablemente, y algunos lo haréis probablemente, ¿no? Va a ser la historia de una señora que se levantó un día por la mañana, y esto es real, se levantó un día por la mañana y dijo, qué raro que yo estas sábanas ayer no las puse, ¿no? Y bueno, se fue a trabajar, llegó a la oficina y había cosas distintas, pequeños detalles distintos. Hasta que llegó a su casa y se encontró con su exmarido, que no era su exmarido, era su marido todavía. Y entonces dijo, pero si yo me he divorciado de ti hace 6 meses, ¿cómo puedes estar aquí? No, tú no te has divorciado, tú llevas desaparecida 4 o 5 meses y hoy has vuelto. ¿Pero cómo que he vuelto? Si me acabo de levantar de la cama. Entonces la señora esta cuenta esta historia y jura y perjura que este no es un universo, que ha dado un salto en algún momento a otro universo paralelo. Entonces, si os acercáis por aquí a esto, pues digáis, bueno, pues esto es... Y yo no digo que esa señora no tenga razón, pero no está basado en estas historias, no está basado en ciencia. Entonces, esa interpretación de Copenhague lleva a un científico en los años 50, a Hugh Everett III, que es un doctor también en física, a escribir una tesis doctoral en la que dice que si un átomo tiene distintas superposiciones cuánticas, es decir, que puede estar aquí y aquí a la vez, y es el acto de la observación del científico el que colapsa, esto es que se dice así, colapsa la función de onda y es en el momento de medir cuando el átomo aparece en un punto. Eso es lo que Einstein se revelaba. Einstein decía, no puede ser, es que desconocemos la realidad, hay variables ocultas que no conocemos y entonces no se puede decir que esto esté pasando, ¿no? Y sin embargo Hugh Everett III dijo, no, es que esto hay que llevarlo hasta el extremo. La superposición de estados cuánticos no solo pasa a nivel subatómico, sino a nivel macroscópico. De manera que, según este señor, todos nosotros tenemos versiones de nosotros mismos en universos paralelos y lo demuestra con formulación matemática, ¿no? Entonces, pues leyendo un poco todas estas tesis, artículos, etcétera, pues se me ocurrió la trama. Yo, una de las cosas que más me inquietaba era, cuando empecé a indagar, a raíz de la lectura de tu novela sobre los mundos paralelos, pensaba, entonces hay otro yo, algunos... hemos estado antes hablando de fútbol, y yo soy bético, y yo pensaba, hay un yo sevillista, y se me ponían los pelos. Tú imagínate un yo colchonero, un tú colchonero, o un tú barcelonista. Bueno, no. Yo en todos los mundos soy madridista, ¿no? Eso es así. Bueno, ahora viene la pregunta clave. ¿Alguien que no entienda de ciencia puede disfrutar tu novela? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay alguna parte que es una explicación, es que no puede ser de otra manera. O sea, no puedo decir que una cosa es azul si es verde. O sea, la tengo que explicar como es. Lo he intentado hacer de la manera más divulgativa posible, pero
pero hay cosas que son como son, ¿no? Entonces, tampoco he intentado ser muy pesado repitiendo las cosas, y luego en la corrección lo veremos, pero he intentado ir sembrando las ideas varias veces a lo largo de la novela, pero no de manera muy repetitiva para que no se haga pesado otra vez. Me va a contar esto, o por lo menos lo he intentado, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que sí. De hecho, mis primeras lectoras, porque al final yo creo que casi todos los autores, los primeros lectores son en el entorno cercano, ¿no? Pues son mi hermana, mi padre, mi mujer, y bueno, pues a todos les ha gustado y todos han entendido de qué iba, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esos lectores, porque la buena ciencia ficción dura es lo que te he dicho, siembra la semilla del conocimiento en la gente, que somos profanos en la materia, como lo sembraste en mí. Yo, Mundos Paralelos, no tenía ni idea, y a raíz de tu novela pues me he vuelto, estoy intentando leer más sobre el tema. Nos pasa con muchos autores. Tengo ahora mismo uno en mente que habla mucho de climatología. Yo jamás pensé que a mí me iba a interesar la climatología. El de Marte Rojo, Robinson, Stanley Robinson. Yo empecé a leer sobre climatología gracias a este autor. Hay otros autores de ciencia ficción dura, tú lo sabes, que no, que ellos están escribiendo para su público, que es un público que ya domina la materia, y al final eso se convierte en un libro que solamente van a disfrutar un puñado de entendidos. Yo te doy la enhorabuena porque tú has hecho un libro que desde mi punto de vista puede leer mi mujer, por ejemplo, que no ha leído la ciencia ficción. Matiza. No, te lo digo. Mi mujer es mi compañera editora, en Trújula, está más leída que yo 1000 veces, pero ciencia ficción nunca ha leído, porque, por lo que he dicho antes, no le interesan los marcianos. Sin embargo, esta novela, yo creo que si la lee, va a decir, pues está muy bien. Ya que has mencionado varias veces el proceso de corrección, claro, la gente piensa que un autor llega a una editorial, la editorial lo imprime y llega luego a las librerías. Realmente el proceso, la cadena del libro, que es como se llama, es más compleja. Por desgracia, muchas editoriales, sobre todo las editoriales grandes, y pensando en los dos grandes grupos editoriales de este país, que son Planeta y Random House, han prescindido poco a poco de una de las piezas del engranaje, que es el de la corrección. No solo esos dos grupos, sino muchas editoriales pequeñas no se lo pueden costear, y muchas editoriales medianas pues, prescinden. Para nosotros, en Etrújula, es esencial que un libro pase por un corrector de estilo. Y yo, desde que llegó este libro a mis manos, yo dije, este libro tiene que ser para Natalia Cervera. Natalia Cervera es, para mí, es la mejor correctora de España, sobre todo en temas científicos. Ella ha hecho mucha fantasía, por ejemplo, es la correctora de Juego de Tronos, bueno, de todas las novelas de Canción de Hielo y Fuego. Tiene 25 años de experiencia, de hecho es la mayor de Trújula, es ella. Los mayores de Trújula son nuestros 3 correctores, son gente que nos supera, nos dobla la experiencia. Yo sé que todos los que trabajáis con Natalia, al principio estáis en una situación de tensión insostenible, porque Natalia es una persona muy punky. Muy punky. Antes me ha dicho, es que es muy punky. Natalia es muy punky. Pero luego todos me decís lo que tú luego me has confesado. He aprendido con ella. Cuéntame cómo ha sido el proceso de corrección. Bueno, pues es un curso de escritura avanzada de tú a tú. Cuando estaba escribiendo, pues siempre de vez en cuando miro cursos de escritura creativa, etcétera, por si acaso alguno, pues para un poco mejorar la técnica, pero nunca me he animado, ¿no? Por tiempo, por lo que fuera. Y cuando me dijo Mariana que iba a trabajar con Natalia, dije, pues vamos a ver, porque había oído de ella, había investigado un poco qué libros había escrito, he leído varios de los que ha corregido, y bueno, desde el principio se notaba que me iba a llevar por donde ella quería. Al final, o sea, como autor tienes cierta resistencia a que cambien tus cosas, porque te ha costado mucho escribirlas, pensarlas, investigarlas. Antes comentábamos, hay una figura que se llama el infodump, que es... explica tú mejor. Infodump es parte de un proceso de documentación a la hora de elaborar no tiene por qué ser una novela, cualquier tipo de escrito.
es una documentación muy básica, a lo mejor te has quedado en la superficie, o directamente has cogido fuentes falsas y las incorporas a tu texto. Por ejemplo, el otro día un infodump, un amigo mío que es corrector para la galaxia Gutenberg, le saltó, corrigiendo, le saltó un infodump, que era tan sencillo. En un libro se decía que la X que usamos para decir que una película es porno viene de la época de los romanos, porque en los circos marcaban con una X la entrada para especificar que los niños menores de 10 años no podían acceder al circo. Eso es un infodump. Esto no es así. O sea, la X viene de una cosa del siglo XX, del mundo anglosajón. No sé exactamente qué palabra se usaba en la censura estadounidense en los años 40 para las películas que no podían ver menores. Y no tenía nada que ver con el coliseo o el circo y alguien marcando una X por los 10 años que pues, lo había incorporado a un libro. Y claro, y si no se corrige ese libro de forma profesional, eso acaba en las estanterías. Y es un infodump que al final acaba haciendo más daño que otra cosa, porque tú cuando estás leyendo un libro quieres informarte, sobre todo en novelas históricas. Hay infodump y errores de documentación en las novelas históricas, y sobre todo en novelas históricas de grandes grupos editoriales, porque hay que no corrigen, no cotejan los datos, y al final pasa como en aquella famosa película de La caída del Imperio Romano, que aparece un romano con un reloj de pulsera y dice, pues esto es un fallo que se tenía que haber evitado. Sí, o sea, Natalia es muy perfeccionista y te corrige todo. Te corrige si has puesto que va a agarrar un vuelo de Nueva York a Bruselas, te mira los horarios, a ver si los has puesto bien, te mira si la fecha del día, tú dijiste que era un lunes 8 de diciembre del 78, te mira si era lunes, o sea, es este nivel, ¿no? Entonces, yo soy bastante meticuloso con todo eso y en eso no caía, ¿no? Yo caía en lo contrario, yo caía en poner demasiada información sobre, o sea, explicar por demás, ¿no? Y entonces ella me decía, que aquí estás metiendo rollo ya. Y yo, pero es que si no se van a enterar. Sí se van a enterar, sí se van a enterar. Y si no se enteran, lo buscan. Y bueno, pues es que yo solo quiero dar un poco hecho. No. Se sobreentiende, se entiende. Entonces, te va cortando algún trozo y dices, joder. Y sufres un poco, ¿no? Pero al final, pues es cierto que cuando ves te lo vuelves a leer, porque yo me la he leído, sin exagerar, os aseguro que me la leí 5 veces durante la escritura, la novela, y 15 veces me la he leído en el último año durante la corrección. La última vez esta semana, en 3 días me la he vuelto a leer. Y bueno, sí, es una pasada, lo de Natalia es una pasada. Luego te dejan ahí una serie de cosas que ya no se te olvidan para nunca, y lo que decías antes, ¿no? Si hago otro, si tengo la fortuna de volver a publicar con vosotros, que sea ella, ¿no?, la que me lo corrija. Será ella. Además, ya que os conocéis y ya la soportas, pues... Sí. La invité, pero está en Gijón y no... Ella está en Gijón, ella sale de la cueva, porque ella es su Gijón, su perro y sus correcciones, y sale de la cueva una vez al año en la Convención Nacional de Ciencia Ficción, que es cuando nos vemos, nos tomamos 4 cervezas, y es cuando podemos hablar con ella cara a cara, pero ella está allí en Gijón y ella no viene ya por Madrid. Yo ya estoy casi acabando. Sí quería comentar que me pareció muy interesante. Tú la novela introduces varios capítulos que son pasajes históricos, vamos a llamarlo así, ¿no? Tenemos el pasaje en Persia, en el que incorpora a estos personajes de la novela inacabada de los que hablas. Tenemos un pasaje escrito por alguien muy cercano a Galileo Galilei. Háblanos un poquito. ¿Es información adicional que nos estás dando? ¿Son pistas que dejas al lector? Hay una cita. Newton escribe una carta a Hooke en la que le dice que si él había conseguido ver más lejos era porque estaba sentado a hombros de gigantes. Hacía referencia a todos los descubrimientos anteriores que había habido en la historia. Y entonces, pues tirando de ese hilo, dije, ahora estamos hablando de mecánica cuántica, digo, pero tengo que explicar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces dije, voy a intercalar capítulos aparentemente inconexos, son autoconclusivos, cada uno de ellos es una historia,
Pero al final, si los lees todos, y hay que leer la novela pues de la página 1 a la final, no de manera aislada, pues ves la coherencia de cómo hemos llegado desde Anaximandro y Pitágoras, que son los primeros que aparecen, hasta Einstein, Bohr y Sven Lund, que es el último científico grande que aparece en la novela. Y se ve cómo, bueno, están los mayas también metidos, está pues cómo era la concepción del mundo, ¿no? La cosmología de cada época, ¿no? Bueno, yo sí quería añadir, yo ya voy a pasar, te voy a preguntar por los próximos trabajos porque quiero darle paso al público. Si quieres añadir algo más sobre esta novela. Yo creo que está bien ya, y la gente ya deseando. La gente quiere jamón. La gente quiere jamoncito, sí. ¿Y qué va a ser lo siguiente que escribas? Bueno, pues ahora tengo una novela corta ya escrita sobre inteligencia artificial. Es pues en un futuro más o menos lejano. Están los humanos, están las inteligencias artificiales y están divididas en castas. Y bueno, pues ahí hay una lucha que lleva a ciertas... Bueno, pues tiene ahí una trama, pero bueno, la tengo que pulir un poco todavía. Luego tengo esta novela histórica que os decía, que no está acabada, está a medias, y está en un punto, para el que le guste la historia y Alejandro Magno, pues está en la batalla de Gaugamela, y de ahí no salgo. Estoy en esa época, ¿no? Y luego pues tengo la próxima, que es en la que voy a empezar a trabajar a partir de mañana, que es un thriller sobre un descubrimiento matemático que se hace en la época de la escuela pitagórica y que lleva a que en nuestros días pues la seguridad de Internet se vea comprometida. Y bueno, y luego relatillos que en los viajes voy escribiendo. Los relatos son, para los que escribimos relatos, yo creo que es entrenamiento. Es entrenamiento y es constante. Bueno, pues yo creo que ahora se abriría el turno de preguntas. Yo sé que la primera mano alzada siempre cuesta un poquito, pero luego al final preguntáis todos. No, espero todos no, porque si no el jamón se lo comen otros. Pero sí que me gustaría que preguntaran a Enrique cualquier cosa que se os pase por la cabeza. Hacía mucho tiempo que no te veía a Enrique y la verdad es que no tenía ni idea que estuvieras libros, así luego flipando, ¿no? Más o menos de los 15 años, cuando empezaste, luego de la atención, porque desde pequeño nunca te he visto aquí. No, de hecho, las redacciones me las hacía mi padre, o sea que... así era. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido más o menos hace poco? No, en el año 2010 empiezo con esa novela, me quedo atascado, la dejo, luego tengo una baja médica. La noche antes de la operación, dando paseos por el pasillo del hospital, pues me dio por contar y eran 69. Y dije, pues tengo que hacer una historia, un relato, algo que se llame 69 pasos, ¿no? Está el folio en blanco, no tengo ni idea, pero algún día la escribiré. Y dije, pues mientras voy a escribir otra cosa. Y empecé con los relatos que luego metí en esa colección de siete relatos, ¿no? Y bueno, y hasta ahora. Bueno, es que ya veo que al final el camino os ha causado traumas en más de una familia. Bueno, quería preguntarte porque veo que has estudiado un montón acerca de todos los descubrimientos, ¿no? Y tenía varias preguntas. Primero, no sé si la ciencia ficción busca respuestas de algún tipo y por eso es un género que te llama la atención o simplemente es por disfrutar, ¿no? Y luego quería saber que si has mirado la evolución de todos los descubrimientos, ¿tienes la sensación de que realmente en los últimos tiempos se están produciendo descubrimientos como cada vez como más acelerados? Sí, bueno, hoy, gracias por la pregunta, y a ti, Samuel, también. Sí, bueno, la primera pregunta, la ciencia ficción me gusta porque sí, lo primero a donde voy en el periódico es a la sección de ciencia. Yo he comentado con Marta, con mi compañera, una noticia de una estrella que tiene un brillo
que está ahí como titilando ahí, que no se sabe por qué, y luego había otra de un señor que creo que es de Venezuela que dice que en 2045 será la muerte de la muerte, y bueno, todas esas cosas me interesan mucho. Internet o electricidad, pues es que fliparía, o que le dijeras que la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿no? Y que el Sol también se mueve. Claro, pero tiene razón. Aristóteles habría alucinado viendo los avances tecnológicos de la Edad Media, pero es que una persona de 1950 alucinaría con los avances tecnológicos de hoy día. Yo recuerdo cómo eran los años 80, que son los años en los que yo empecé a dar mis primeros pasos, y yo me di cuenta de que ha cambiado la sociedad gracias a los avances tecnológicos una barbaridad. Entonces ella habla de eso, de que se ha acelerado la tecnología. Claro, en realidad la tecnología no es más que el reflejo de la ciencia. Entonces, claro, ¿dónde vamos a acabar? Es impensable, ¿no? Y en eso, y ahí es donde la ciencia ficción tiene su caldo de cultivo, ¿no? O sea, aquí y muchas veces la realidad se inspira en la ciencia ficción, ¿no? En 2001, una odisea en el espacio, las tablets están en 30 años o 40 años de que aparecieran, ¿no? Entonces, muchas veces los científicos se inspiran en la ciencia ficción para... Sí. Otras veces pues se quedan cortos, porque, por ejemplo, Regreso al futuro. Regreso al futuro no es ciencia ficción dura, para nada, pero decían que en 2017, la primera película creo que en 2016 o 2017, que los coches volarían. 2015. 2015. Pues los coches en 2015 no vuelan, pero tenemos internet, que es algo que no supieron ver, que me parece que es mucho más espectacular que cualquier coche volando, porque el coche volando realmente se podría hacer, pero es que no es... Bueno, de hecho ya se está... Sí. Ya he visto que está Uber, creo que es los que están detrás del coche volador. Yo creo que la tecnología, bueno, la ciencia en este caso, tiene aceleración, está acelerando, pero bueno, es mi impresión. Sí, no, seguro, coincido. Yo le quería preguntar, una pregunta un poco personal, y que aparte de escribir en clases, hacer libros, cuadernas, salir a correr, ¿cómo sacas tiempo? Y el tiempo que utilizas, ¿qué clase de tiempo gastas para hacer esto? A ver, tiempo hay una razón clara, y es que todavía no tengo hijos, entonces claro, ahí tienes una bolsa de tiempo importante, y luego que tengo una mujer que afortunadamente respeta mis aficiones, y yo he sido siempre muy de meterme ahí en la cueva y pues hacer, pues eso, encuadernar libros o hacer un mueble o lo que sea, ¿no? Y bueno, y ahora últimamente pues estoy con la escritura, ¿no? Pero bueno, esto me acompaña desde hace 8 años, pues yo creo que toda mi vida me acompañará. Yo te voy a dar, como padre de 2 hijas, te voy a dar un consejo: aprovecha el tiempo, ¿no? Sí. Porque qué difícil es luego con los niños para arriba y para abajo. Sí, no, muy difícil. eso ya lo sé. Sí. Muy difícil. ¿Me da, Jaime? Sí. Bueno, mientras se animan con la siguiente pregunta, no sabía yo que encuadernaban libros. Sí. Sí, bueno, ya no tanto, pero tuve una época que me puse a encuadernar, además ya era como en plan vicio, compraba libros de viejo, los rompía y los encuadernaba. Sí. Pero bueno, Marta. Yo me sumo al chiste generalizado. Pese a que paso muchas horas contigo, estoy descubriendo bastantes tuyas. A mí, mi pregunta es, dado que eres ingeniero, también el lado científico de la historia, ¿no? Pero el proceso creador no tiene nada que ver con el mundo de la ingeniería, con el mundo técnico. Una pregunta un poco más profunda. ¿Qué opinas, bueno, pues esta tendencia generalizada que hay ahora a apartar los estudios humanísticos, prevaleciendo los estudios técnicos, ¿no? Tú eres un ejemplo de que ambas cosas son complementarias, incluso deben ser, ¿no? Sí, bueno, yo tenía un profesor, bueno, todos lo hemos tenido, que era Clemente, que siempre nos decía, leed poesía, además decía, leed poesía. A mí tan duro no me dio, pero siempre he intentado cuidar esa parte, porque creo que o sea, al final, bueno, también depende de la persona, ¿no? Yo soy muy curioso, me gusta saber,
Y aunque Luis dice, hace muchas cosas, ¿no? Me faltan horas para leer todo lo que quiero leer, ¿no? Tengo ahí una colección de libros en la mesilla para leerme que no me da la vida. Entonces sí, desde luego, para mí es fundamental tener esa parte complementaria a la técnica, ¿no? La humanística. Y bueno. Bueno, pues por el jamoncito, ¿no? Bueno,